La verdadera conversión. Explícalo de la siguiente manera. ¿Sabías tú que hay personas que piensan que son cristianos, pero realmente no lo son, porque lo piensan por razones equivocadas? Imagínate vivir toda una vida pensando que eras creyente, para al final darte cuenta que no lo eras y pasar la eternidad sin Dios. Quiero presentarte a continuación algunas falsas razones por las cuales las personas piensan que son cristianos. La primera es por herencia. Y aquí podemos ver a un bebé sentado en una Biblia. Bueno, hay muchas personas que piensan que son cristianos porque han nacido en un hogar donde se conoce y se ama a Dios. Eso realmente es una bendición. Pero la palabra dice en Juan capítulo 3, versículo 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta palabra Dios se la dijo a un hombre muy religioso llamado Nicodemo. Y con esto quería enseñarnos que aunque hayamos nacido en un lugar donde se teme a Dios, todos nacemos con pecado y necesitamos en un momento convertirnos al Señor y que Él transforme nuestra vida. La segunda falsa razón por la cual algunos piensan que son cristianos es por miedo. Tienen miedo a la condenación. Eso es algo bueno, pero ¿sabes qué? Se necesita algo más que miedo para poder ser salvos. La palabra dice en Lucas 3, del 7 al 8, que el profeta Juan anunciaba que el Mesías iba a venir y que la gente debía arrepentirse. Demostraban su arrepentimiento bautizándose. En una ocasión vino mucha gente para que él les bautizara y él les dijo así: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Con estas palabras él estaba enseñando que ellos querían ser salvos de la condenación, pero había un problema. No estaban arrepentidos. Seguían amando su pecado y no querían cambiar su forma de vivir. No es solamente el miedo lo que nos lleva a buscar la salvación. Realmente lo que nos debe motivar es el arrepentimiento, un verdadero deseo de tener una nueva vida, un verdadero deseo de ser perdonado por Dios. La tercera falsa razón es por emoción. A lo mejor hemos estado alguna vez en algún culto, hemos escuchado la predicación y nos hemos sentido emocionados por el mensaje. Eso es algo bueno, pero el problema es que muchas personas se quedan en la emoción y no experimentan un verdadero cambio, una verdadera transformación en sus vidas. La experiencia de convertirse en un cristiano es más que una experiencia emocional, es una experiencia espiritual. La palabra dice en Juan 16, 8, que la conversión viene por la obra del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo: el Espíritu convencerá de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer viene de una palabra griega que significa poner en evidencia. Esto quiere decir que para que una persona se convierta necesita experimentar una obra del Espíritu donde se da cuenta que es pecador y que necesita ser salvo. ¿Has experimentado alguna vez un momento en que te diste cuenta lo sucio y pecador que eras? Si no es así, necesitas convertirte. La tercera falsa razón es por práctica. Y aquí tenemos a una persona echando moneda en la ofrenda. El ofrendar, el leer la Biblia, asistir a la iglesia son cosas buenas y necesarias para conocer la verdad, pero no son las cosas que nos hacen salvos. Esta falsa razón es en la que confían muchas personas cuando tienen la mirada puesta en sus obras para ser salvos. La palabra dice en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, que el Señor dijo las siguientes palabras: muchos me dirán en aquel día: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí el Señor Jesucristo se enfrenta con un grupo de personas en el día final, en el día del juicio. Y ellos presentan las razones por las cuales ellos debían ser salvos. Y todas las razones que ellos presentan son cosas que ellos hacían. El problema es que ellos estaban confiando en sus obras para ser salvos. No conocían realmente a Cristo. Nunca tuvieron un verdadero arrepentimiento. Nunca confiaron realmente en Jesús para ser salvos, sino que confiaron en ellos mismos. Yo quiero que tú pienses por un momento, ¿en qué está puesta tu confianza? A lo mejor tú has pensado que puedes ser salvo por herencia, o por miedo, o por una experiencia emocional, o por lo que tú hagas. ¿Cuál es la verdadera razón o el verdadero motivo que nos hace cristianos, según la Biblia? Bueno, la Biblia dice que hay dos cosas necesarias para convertirse en un verdadero creyente. La primera es el arrepentimiento. El Señor dijo en
Marcos 1:15 un mensaje muy sencillo. Y era el mensaje que el Señor predicaba. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él dijo de otra manera, el reino de los cielos se ha acercado, así que arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La primera cosa es arrepentimiento. Arrepentimiento es más que sentir un leve remordimiento, es sentirnos mal por haber ofendido a Dios. Muchas personas se sienten mal porque sus malas acciones tendrán consecuencias. Eso es solo remordimiento. El arrepentimiento es cuando te das cuenta que has ofendido a Dios y te sientes mal porque sabes que Dios no está bien contigo. El arrepentimiento es reconocer que somos pecadores y que hemos faltado a la ley de Dios. Sin embargo, esta es la primera parte. Aún así, aunque tengamos arrepentimiento, no tenemos el poder de cambiar nuestra vida. Entonces viene lo segundo, creer en el Evangelio. Recuerda lo que dijo el Señor, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, habiendo reconocido nuestro pecado, debemos poner nuestra confianza en lo correcto, en aquello que nos puede salvar. ¿Y qué es aquello que nos puede salvar? El Señor Jesucristo. En este dibujo puedes ver una cruz. Aquí esto nos recuerda que el Señor Jesucristo fue a la cruz y llevó nuestros pecados y sufrió el castigo en nuestro lugar. Fue sepultado en una tumba, pero al tercer día esa tumba se abrió y el Señor resucitó. La palabra dice que para ser salvo tienes que poner tu confianza en el Señor Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados, que resucitó y está vivo y tiene la autoridad de perdonarte. ¿En qué estás confiando para ser salvo? ¿Estás seguro que eres un verdadero creyente? Si no es así, tan sencillamente, hoy día puedes reconocer tu pecado y confiar en Cristo y el Señor te salvará y te dará una nueva vida. Que el Señor te bendiga.